Listo, chicos, entonces, esta es la primera pregunta que es como de química orgánica. Ya sé lo que mucha gente va a decir, uy, profe, no, yo no he visto eso es mi colegio, yo no lo entendí, o mi profesor no me ha enseñado nada de eso, yo ni sé qué es un ácido carboxílico, yo no sé qué es una base, yo no sé qué es una sal, lo único que sé de eso es que el agua es H2O. Eso es lo único que yo sé. Bueno, eso es normal, ¿sí? Y más ahora que eh, en los colegios no se está aprendiendo ni la mitad de lo que se debería por todas estas coyunturas, los problemas y todo eso. Eso es normal. Pero al IFES no le importa eso. Deben mentalizarse de que el IFES, si tú nunca has visto esto, el IFES igual te lo va a preguntar. Bien. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que ustedes no dependan de su colegio, eso para empezar, que no dependan del colegio. Y segundo, que tienen que entrenarse para el ITFES. No es lo mismo una pregunta de colegio que una pregunta ITFES. Creo que ya todos tenemos eso claro. Bien. Entonces, esta es una pregunta tipo ITFES y por ende, lo más importante es que ustedes sepan leer bien. Sepan leer muy, pero que muy bien la información que les dan, que sepan relacionar bien las opciones con la pregunta, que sepan leer el enunciado. Eso es como lo más importante. Independientemente de que ustedes nunca hayan visto esto, ustedes deberían ser capaces de hacerlo si han leído, si saben leer, si se entrenaron bien para el ITFES. ¿Listo? Entonces, sabiendo eso, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Lo que quiero decirles con esto es que no se asusten cuando vean una pregunta que de pronto no tienen ni idea a simple vista de cómo se hace o cuando ven ese poco de cadenas de carbonos, de oxígenos y de H's, no se asusten. Bien, no se asusten porque si ustedes lo leen bien, si lo hacen con calma y aplican alguna que otra estrategia que les voy a dar, puede que les salga muy bien, sin necesidad de ser un máster en química orgánica. ¿Listo? Entonces, eso era todo, chicos. Recuerden siempre eso, que el ITFES es mera lectura, más lectura que cualquier otra cosa. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a responderla. Dice, cuando un ácido carboxílico reacciona con una base, se forma una sal y agua. ¿Cómo se muestra en la ilustración? Bien. Eso, ¿qué te están diciendo hasta ahí? Lo único que están diciendo es que cuando un ácido reacciona con una base, se forma una sal y agua. Ya. Bien. Eso es todo lo que están diciendo. Bien. Cuando un ácido reacciona con una base, se forma una sal y agua. Bien. No la sal de cocina, ¿ok? No sal de cocina. En química, una sal es la combinación de un ácido con una base. Bien. Si recuerda un poco del pH, por ejemplo, eh, las frutas que son ácidas, bueno, tienen pH ácido. Entonces, un ácido carboxílico tiene pH Sebas, ácido. disculpa que te interrumpa. ¿Podría repetir lo de la sal? Sí, Que que lo quiero las... anotar. Bueno, recomendación rápida, ya que la chica pregunta. Si a ustedes son de los que les gusta anotar cosas, no lo hagan. Bien, les aconsejo que no lo hagan, porque luego no van a entender qué es lo que están anotando. Entonces, es mejor que presten mucha atención a lo que les estoy diciendo y lo que yo estoy anotando en la pantalla, a que ustedes pues estén haciendo otra cosa. Ya luego al final, luego de cada pregunta, siempre yo les doy un momentico, unos minutos para que anoten lo que quieran anotar, pero no les aconsejo eso, que mientras yo esté hablando estén anotando. Obviamente, no es que sea pecado, no es que está mal, es que yo no se los recomiendo. Bien, para que no pase eso, para que, bueno, están anotando, pero entonces yo digo otra cosa y entonces se pierden un poco. Es por eso, no por más nada. Bien, entonces una sal es la combinación de un ácido con una base en química. Bien, en química. Listo, entonces, ¿qué es el pH?
El pH es qué tan ácido o qué tan básico es una sustancia. Básico no quiere decir como cuando uno le dice, bueno, a la persona, no, tú sí eres básica. No, eso no tiene nada que ver. Básico es lo contrario de ácido. Bien. En química es eso. Básico es lo contrario a la acidez. Y una sal se forma cuando yo mezclo un ácido con una base. Eso es todo. Bien. Listo. Sí, básico tiene que ver con eso de alcalino, ¿sí? Alcalino también se relaciona mucho con la basicidad. Bien. Entonces, eso es lo que quiere decir hasta ahí. Aquí les dan una ilustración. Aquí está el ácido carboxílico. Le están sumando una base. Y fíjense, se forma una sal y el agua. Eso es justamente lo que te quiere decir el enunciado. Cuando yo sumo, Profe, ¿sí? el agua es un ácido. No, Es que, ¿cómo eran los ácidos que tenían hidrógeno al principio de su fórmula? no. Bueno, sí, los ácidos tienen H, pero el agua, pues yo creo que nadie ha probado un agua ácida. Bien. Entonces, el agua es neutra. Bien, sí, por lógica, bien. Yo creo que nadie se ha tomado un vaso con agua y ha dicho, uy, ácido, ¿verdad? A menos que le Ah, haya ok. echado otra cosa, pero el agua siempre es neutra. Bien. O tú no le vas a echar agua en la cara de tu hermano para quemarlo. Bien. Listo. Entonces, claro, sí, el agua siempre es neutra. Y otra cosa, los ácidos tienen altos niveles de pH, ¿no? No, bajos niveles de pH. Sí, O sea, bajos eso niveles sí. de pH. Bien. Entonces, listo. Entonces, vamos a tomarnos un tiempo para explicar eso. ¿Sí? Antes como que de seguir con la pregunta, que es importante que repasen eso. Bien. El pH, el pH es lo siguiente, explicado de forma fácil, es una línea, una recta numérica, ¿bien? Como que explicado de forma fácil, porque esto no es tan fácil de explicar. Esto tiene un montón de cosas, pero explicado de forma fácil, ¿bien? Es una recta numérica entre 0 y 14. Entre 0 y 14. Bien. Entre más cerquita del 0 esté, nosotros decimos que esto es ácido. El pH es ácido. Bien. O sea, por ejemplo, si yo le tomo el pH de un juguito y el pH me da 0,7, eso quiere decir que está muy cerca del 0. Eso quiere decir que es eh, ácido. Bien. Eso quiere decir que es ácido. Es decir, entre más cerca del 0 esté, la sustancia va a ser ácida. Y entre más cerca del 14 esté, va a ser lo contrario, que es básico. Lo contrario de la acidez. ¿Listo? Y en el medio, pues entre 0 y 14, pues está el 1, el 7, el 7. Entre 0 y 14, pues el 7. Entonces, si está en el medio, decimos que es neutro. Ese es el pH como el que he explicado de forma sencilla, porque oye, esto tiene muchas cosas que decir, pero de forma sencilla es eso. Bien. Si tú sacas el pH de una sustancia y sale que el pH está por acá, así por ejemplo que cae en 13, eso quiere decir que la sustancia es básica. Dice que es básica. Porque está cerquita del 14.
Bien. Sin embargo, hay otras cositas que toca tener en cuenta, como algunas características que tienen. Solamente les voy a explicar como la más importante, que es la más importante, que es que los ácidos se caracterizan por tener hidrógeno. ¿Bien? Hidrógeno. Esa es como la característica de los ácidos. Ese hidrógeno es lo que hace que se vuelva ácido, justamente esos hidrógenos. Bien. La característica de los básicos es que tienen OH. Esa es la característica. Lo que hace que la sustancia sea básica es OH, que eso se llama un grupo hidroxilo, hidróxido de hidrógeno, y el hidroxilo y hidróxido de hidrógeno y oxilo es del oxígeno. Esa es como la característica. Bien. Sin embargo, claro, el chico que preguntaba, profe, pero si el agua es H2O, tiene hidrógeno, entonces el agua es ácida. Pues no, porque el agua es una excepción. El agua siempre se toma como neutra. Bien, el agua es una excepción en muchas cosas, incluyendo, incluyendo esto del pH. Bien. Entonces, Profe, qué pena, me sí, perdí en esa parte. ¿El pH es hidrógeno de potasio o qué es? hidrógeno de... O sea, ¿qué significa pH? Sí, correcto. Ah, ok. Listo. No, esto significa potencial de hidrógeno. Ah, listo. Potencial Gracias. de hidrógeno, sí, ese no es potasio, no, no tiene nada que ver con potasio. Es No, porque yo me potencial refería de, por los símbolos. Qué pena. ok, bueno, potencial de hidrógeno. Bien, entonces, es por eso que tomamos tanto en cuenta el hidrógeno, por eso es que si tiene mucho hidrógeno, es porque es ácido. Entre más hidrógeno, pues es más ácido, pero si tiene OH, fíjense, con solamente agregar ese oxígeno, ya se vuelve básico. Esa es la característica. Y bueno, ya pues la excepción que se deben saber es el agua. El agua es neutra. Bien. Bueno, que dicho de mejor modo, el agua no es neutra, el agua es anfótera. Bien. O sea que funciona tanto como ácido como básico. Eso es lo que significa anfótera. Que puede ser ácido y puede ser básico, pero para no complicarnos tanto, siempre lo tomamos como neutro. Bien. Eso es todo. Sí, el agua. Entonces, esa es como la excepción que siempre hay que tener en cuenta. Bien. Listo. Entonces, miren lo que aquí pasa. Miren por qué el ácido es ácido, porque ahí tiene el hidrógeno. Ahí tiene el hidrógeno, bien. El hidrógeno. Y la base, fíjense, ahí tiene el OH, por eso es que se dice que es una base, es básico. Base viene de básico. Y ácido, pues, es ácido. Y ahí tienen la característica que los vuelve ácido y la característica que los vuelve eh, básico. Las sales, de nuevo, repito, las sales son la combinación de un ácido con una base. Entonces, esas van a ser como que neutras. Las sales no van a ser ácidas ni básicas. Bien, van a ser como neutras porque, sí, no es ni ácida ni es básica. Es la unión de ambos. Bien. Eso es como el tema que de pronto no tocaba saberlo, pero yo aún así se los explico por si acaso les preguntan eso en otra pregunta. Bien. Listo, entonces sigamos. Dice entonces, en la reacción de un ácido carboxílico con NaOH, se obtuvo como producto la sal. Esa fue la sal que se formó. Bien. La anterior, la que nos dan arriba, es como un ejemplo. Es como un ejemplo.
Porque fíjense que se formó una sal, se formó esta sal, pero ahora nos están dando otra sal, porque fíjense que es más larga, es más grande esa molécula, tiene más cosas. Eso quiere decir que es otra sal, algo totalmente diferente. En química orgánica, cuando yo agrego, por ejemplo, cuando yo agrego una CH, eso cambia absolutamente todo, chicos. Eso cambia todo. Cuando yo le agrego, le quito un carbono o algo así. Entonces, esta es otra sal que se obtuvo de, bueno, se obtuvo de mezclar un ácido carboxílico con un NaOH. Bien. Ahora dice la pregunta. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál de los siguientes ácidos carboxílicos se usó como reactivo para obtener la sal? Bien. Bueno, pero aunque ustedes no sepan esto, aunque ustedes no sepan ni qué es un ácido carboxílico, pues aquí lo único que toca hacer es comparar. Bien. Lo único que toca hacer es comparar. Fíjense entonces, vamos a mirar el ejemplo. Miren lo que pasó en el ejemplo. Lo único que vamos a hacer es comparar a ver qué fue lo que cambió en el ejemplo que dan arriba. Bien. Fíjense, tenemos esto y tenemos esta parte. Esta parte. ¿Listo? Y aquí está, pues. Lo estoy mezclando con la base. ¿Ok? Con la base. Entonces, fíjense una cosita. Fíjense una cosita. ¿Qué fue lo único que cambió? Pues lo único que cambió fue, miren, esto está igual. Esto está totalmente igual. Este carbono, ese doble enlace, ese oxígeno también está igual. Lo único que cambió fue este Na. Antes había un hidrógeno y lo cambiaron un, em, por un sodio. Eso fue lo único que cambió. Solamente estamos comparando qué fue lo que cambió cuando yo mezclé eso. Bien. Entonces, tenemos que buscar algo que se parezca a eso, que se parezca justamente al ejemplo, porque lo que hicieron en el ejemplo es lo mismo que me está pidiendo la pregunta que haga. Bien. Entonces, miren lo siguiente. Esta partecita concuerda con la de arriba, solamente que en el ejemplo solamente colocaron uno y aquí colocaron 3 carbonos. Esto está igual y lo único que cambió, lo que agregaron fue esto. Bien. Entonces, esto es la sal. Ya esto es la sal formada. La sal. Bien. Entonces, si yo me quiero devolver, porque ahí me están pidiendo por el ácido carboxílico, el que está en los reactivos. A mí ya me dieron el producto. El producto es la sal. Entonces, si yo me quiero devolver, pues toca hacer el procedimiento inverso. Toca hacer el procedimiento inverso. Entonces, ya sabemos que la A no puede ser. Porque fíjense que nada más tiene dos carbonos. Carbonos y hay 3. Lo que marqué en azul, en azulito. Hay 3. Entonces se deben mantener los 3 porque miren que en el ejemplo había uno y se mantuvo. Entonces eso también debe concordar con el siguiente, con el que me preguntan. Entonces no puede ser la A, tampoco puede ser la B porque fíjense que también tiene solamente 2 de este lado. De este lado. Pero, profe, pero aquí hay 3 porque fíjense que el otro lado también lo colocaron. Pero como les había dicho, si en química orgánica, si yo cambio algo, así sea que yo los cambie de orden, ya eso es algo totalmente diferente a lo que yo quiero buscar.
En química orgánica sí toca tener como que mucho cuidado con eso. Bien, aquí hay tres. En la C hay tres. ¿Sí? Tres carbonos. Carbono ya saben que es la C de carbono. Bien, en la C hay tres Cs, tres carbonos, pero fíjense que no está como el ejemplo. Entonces, no puede ser. No puede ser. Y bueno, ya nos queda la B y la D. Bueno, si seguimos la misma lógica, fíjense que en la D tenemos tres carbonos y otro carbono de este lado, pero ¿y ese carbono de dónde sale? ¿Sí? ¿De dónde sale ese carbono si en la sal solamente hay tres? Bien, solamente hay tres. ¿De dónde salió ese carbono adicional? Bien. Entonces, respuesta correcta, la B. Solamente comparando, haciendo lo mismo que hicieron en el ejemplo del principio. Fíjense, en el principio había un carbono en el ácido y en la sal también hay un carbono. Entonces, en el siguiente ejemplo, fíjense que hay tres carbonos, entonces debo tener tres carbonos también. Y ya. Y ya, eso es todo, chicos. Bien. ¿Qué cuadernillo es eso? No, ni idea, esta me la pasaron. Bien. Sí, los fines de semana yo respondo las preguntas que me pidan los Profe, estudiantes. ¿cómo así? Pero aquí no le está agregando un hidrógeno como tal. Ahí no Sí, aparece que le está agregando un hidrógeno. sí se... ¿Dónde? OH. Bien, OH. Y fíjense, ahí está también, si lo quieres ver de esa manera, ahí está el hidrógeno que tenía el ácido. Fíjate que en el ácido hay un hidrógeno al lado del oxígeno. ¿Bien? Y a mí me están preguntando por el ácido carboxílico. Entonces, fíjate que debe concordar. Debe ser igual. Fíjate que es lo mismo, es el mismo ácido que el ejemplo primero. Lo único que cambió es que tiene tres carbonos y el del primero tiene solamente uno. Entonces, fíjense, aunque yo no les expliqué que es un ácido carboxílico, ¿sí? Solamente leyendo bien ya salió. Solamente comparando y sabiendo, leyendo bien, sin necesidad de saberse de memoria los grupos funcionales, porque claro, eso que está ahí en amarillo, el ácido carboxílico es eso. Ese es como el grupo funcional de los ácidos carboxílicos, pero fíjense que no se necesitó para nada saber eso. Entonces, las personas que se asustan cuando ven eso, miren que no es necesario asustarse si no saben que es un ácido carboxílico. Lo que siempre deben hacer es leer muy, pero que muy bien. ¿Listo? ¿Alguna duda? Entonces, yo los entiendo. La química orgánica de eso solamente se dan 11, pero en el ITFES lo pregunta, pero lo que pregunta en el ITFES son cosas muy, muy de comprensión. Bien, muy de comprensión. Pero aún así es bueno que ustedes hagan ejemplos de este tipo de preguntas para que el día de la prueba de ITFES respondan eh, con mayor facilidad. Bueno, mientras que se les ocurren preguntas, les quiero dar un consejo. Hay un debate, he tenido un debate con mis estudiantes porque algunos dicen que en la prueba ITFES no se puede resaltar. O sea, uno se puede llevar un lapicito y subrayar cositas, pero algunos estudiantes me han dicho que eso, que resaltar, o sea, llevarse un resaltador para hacer esto que yo estoy haciendo aquí, pues dicen que no se puede. Bien. Porque cuando hicieron la prueba de ITFES, el profesor que estaba cuidando les dijo que no se podía. Pero me he puesto a investigar y otros estudiantes me han contado que sí se puede. Entonces, en conclusión, la conclusión que saco es que depende del profesor que los esté cuidando ese día. Bien. Pero ¿cuál sería mi consejo? Mi consejo es que em, se lleven un resaltadorcito como bastante suave para que puedan, como para que sea fácil hacer esto que yo estoy
haciéndoles, porque fíjense que separando la información importante de la que no, eso ayuda demasiado. Demasiado, ¿bien? Entonces, pero si el profesor que lo está cuidando les dice que solamente se puede usar lápiz, pues ni modo, les toca ahí solamente subrayar con el lapicito. Pero aún así, quien quite les toque un profesor buena onda que diga, no, relajado. Sí, el cuadernillo se puede rayar. Si la duda era si se puede resaltar, así como yo lo estoy haciendo para enseñarles la pregunta. Porque fíjense que queda muy, pero que muy fácil cuando uno resalta. Resalta lo importante. Entonces, en todo caso, llévense un resaltador, porque eso es lo que yo también digo. Si eso es suyo, ustedes pagaron por eso. Bien. Entonces, ese es como mi consejito para el día de la Pro 8 Fest. Si el profesor les dice que no se puede, pues sí, toca hacerle caso. Tampoco que se van a poner a pelear con el profesor, ¿verdad? Evítense todo, cualquier problema el día de la prueba real. Evítense cualquier problema con cualquier persona. Si el profesor dice que no, pues ya, pues no se puede. Bien. Listo, entonces yo quería pelear. No, ese día evítense problemas con todo el mundo. Bien. Eso es lo recomendable. Ya luego si quieren pelear, ya luego si quieren, háganlo, pero después de la prueba ITFES. Listo. Siguiente pregunta entonces. Veamos esta preguntita. En el ITFES hay pocas cosas que toca saber, o sea, como que uno dice que toca saberse. Por ejemplo, en la pregunta anterior, como que leyendo bien, sale bien la pregunta, leyendo bien. Pero en otras preguntas, como que sí hay que saber algo. ¿Bien? Sí hay que saber algo para poder responder bien. Porque si no lo sabes, incluso la pregunta más fácil de ese tema se te puede complicar. Entonces, por eso es importante que ustedes se pongan a hacer simulacros, cuadernillos, que los estudien, que investiguen todo lo que no saben, para que cuando se les repita el tema, ya lo sepan. Bien, nadie les puede asegurar que esta pregunta se les va a repetir. Bueno, aquí me están comentando que sí se repite. Bien, que si hay preguntas, que estas preguntas sí se repiten, pero nadie les puede garantizar que a ustedes se les va a repetir. De pronto a un amigo, de pronto a ti sí, de pronto a él no, pero los temas sí se les van a repetir, los temas sí van a ser los mismos. Es por eso que es importante hacer eso, resolver muchos cuadernillos y eh, repasar todo lo que no sepan, investigar todo lo que no sepan. Si el día de la prueba ITFES se le repite, supongamos que se le repite esta, yo entiendo que, claro, es una alegría muy grande, eso dan ganas de celebrarlo, dan ganas de decirle al profesor que está cuidando, mire, profe, se me repitió, dan ganas de celebrarlo, ¿verdad? Cuando una pregunta se repite el día de la prueba real. Pero mi consejo es que aunque ustedes vean que es la misma pregunta, léanla muy bien. ¿Ok? Léanla muy, pero que muy bien. ¿Listo? Porque mucha gente les sale mal por eso, porque dice, uy, Sebastián, la vez que yo vi esto con Sebastián o con algún profesor, dijeron que era la D, entonces ya, la D, sin mente, ¿bien? De cabeza y sin casco. Pero no cometan ese error, ¿vale? No cometan ese error. Siempre lean absolutamente todo, aunque parezca que es lo mismo. Bien, ahora sí vamos a leer. Dice entonces, la figura muestra una construcción geométrica de las medidas de ángulos de los ángulos de esta. Bueno, ahí está la figura, es un triángulo y tiene ahí unos ángulos con unas letras. Ahora dice, ¿cuál de las siguientes tablas muestra correctamente la relación entre los ángulos formados? Bueno, claro, aquí es donde viene lo que les contaba. Aquí
hay cosas que toca saber. Bien, hay cosas que toca saber. Por ejemplo, algo que toca saber es que la suma de los ángulos internos, o sea, la suma de los ángulos que están por dentro de cualquier triángulo, o sea, este M, bueno, voy a colocar con, o sea, este Q, el M y el P, esos son los ángulos internos, los ángulos que están por dentro del triángulo. Bueno, lo que toca saber es que en todo triángulo siempre, ¿sí? En todo triángulo, la suma de los ángulos internos siempre da 180 grados. Siempre, ¿no? Eso no tiene pérdida. ¿Ok? La suma de los ángulos internos, los que están por dentro. En este caso, los ángulos que están por dentro son el M, el Q y el P. O sea que si yo lo sumo, por regla me tiene que dar 180 cuando yo lo sumo. Entonces voy a buscar eso. Por ejemplo, fíjense lo que dice la A. La A dice, el M más Q con el P da 360 y eso claro que no es correcto. Porque la suma del M, Q y el P debe dar 180 por regla. Porque es un triángulo. En todos los triángulos, la suma de los ángulos internos siempre da 180. Bien. ¿Listo? Veamos la B. Dice, el M, el P y el Q da 180. Bueno, eso es correcto. O sea que puede ser. Bien, puede ser. La C también lo dice y la D también lo dice. Eso quiere decir que la B, la C y la D, pues, están como que van por el buen camino. Pero ya descartamos la A. Esa debió ser la primera que debieron descartar. Bien. Ahora toca saber otra cosita. Bueno, que también se puede ver como al ojo. Si yo sumo el Y, el Z y el X, si ustedes hacen como que el intento de unirlos, eso va a dar un círculo completo. Voy a hacer aquí el intento. Voy a hacer el intento. Como para que ustedes lo vean mejor. ¿Sí? Voy a hacer el intento aquí. El Y lo voy a repasar. El Z también. Y el X. ¿Listo? Entonces, si yo los como que intento unir las partes, bueno, da más o menos como que una circunferencia, más o menos, ¿ok? Porque ahí lo dibujé como que mal. Pero cuando yo lo sumo, eso me debe dar una circunferencia. Y la circunferencia, ustedes saben que tiene 360 grados. 360 grados, una circunferencia, un círculo. Un círculo tiene 360 grados como un transportador. ¿Sí? Como el transportador. Es una ruedita que tiene 360 grados. Entonces, si yo sumo el Z, el X y el Y, me tiene que dar 360 grados. Y fíjense que ya con eso quitamos la C, que dice que es 180. ¿Vale? Es 180 y pues eso no va a alcanzar. No puede ser 180. ¿Listo? O sea, si ustedes hacen como que el esfuerzo de unir el X, el Z y el Y, eso no va a dar 180. ¿Listo? 180 vendría siendo la mitad, como esto. Eso viene siendo 180, la mitad de 360. Y ahí claramente si yo uno las partes no me va a dar la mitad así exacta. Me va a dar mucho más que la mitad si yo uno el Z, el Y y el X. Entonces no puede ser la C. Entonces queda entre la B y la D, que lo que se diferencia es
en que X más M, Y más P y Z más Q. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si yo sumando el X y el M me da 360. Bueno, si yo sumo el X más el M, fíjense que esto me da media circunferencia. Media circunferencia, como se los había explicado hace un minuto. Y ya saben que media circunferencia, eso da 180 grados. ¿Listo? Y lo mismo si yo sumo el Z más el Q. Fíjense que aquí hay 180 también. Y si yo sumo el Y más el P, pues también voy a tener media circunferencia. O sea, 180 grados. ¿Listo? En ese orden de ideas, la que está correcta es la D. La D. Bien. O sea, son cositas como que tocaba saber, pero también influye mucho la lectura que usted le haga. De pronto una persona que no se sabe eso, pues esa persona como que infiere o como que se da cuenta que uniendo las partes se forma una circunferencia o se forma media, entonces le sale bien. Es por eso que en el ITFES hay estudiantes que son súper vagos en el colegio y terminan sacando más puntaje que los que ocupan los primeros puestos. Bien. Es justamente por eso, porque hay veces que las personas son como que súper, sí, tienen una astucia, un análisis bastante grande, más que los que saquen 5 en todo. Entonces, ya saben, si ustedes son de los que sacan 5 en todo, no se confíen porque hasta el que es más vago les puede sacar más que ustedes. Porque en el IFES todo depende de su sentido crítico, analítico y reflexivo, lo que yo siempre les digo. Bien. Sí, los que sacan 5 en todo, no les dé miedo. Lo que tienen que hacer es, así como estudian para el colegio, también deben estudiar para el IFES. Esa es como la enseñanza. No es que los esté condenando a que si son los mejores en sus colegios, entonces ya están condenados a sacar menos que los vagos. No, eso no es, eso no es el mensaje. El mensaje es que no se confíen. Porque en el IFES lo que ustedes necesitan es leer muy, pero que muy bien. Listo. Una cosita más. Ahí en el chat, pues, estaba viendo que muchas personas marcaron la D, les salió bien. Eso está excelente. Pero mi recomendación es que cuando ustedes estén leyendo, cuando estén estudiando, no solamente busquen la respuesta correcta. ¿Bien? Porque esa es otra forma, esa es otra razón por la que a la gente le va mal en el ITFES. La mayoría quiere hallar la respuesta correcta. Bueno, ¿y quién no, verdad? ¿Quién no quiere hallar la respuesta correcta? Eso es lo que todo el mundo quiere, ¿verdad? Pero, pero lo que yo les aconsejo es que no solamente, no solamente busquen cuál es la respuesta correcta, sino que también se entrenen para buscar cuáles son las incorrectas. Bien, parece como que raro, pero si tú sabes cuáles no son, vas a terminar hallando la que sí es. ¿Listo? Profe, Es buena esa por, idea porque a veces uno sabe cuál es la respuesta y enseguida dice, no, es esta. Pero en el caso que saca una pregunta y tú ni idea, pero tú puedes descartar, o sea, es como para entrenarlo. Para exactamente, uno es lo como que que le ir estoy diciendo. acostumbrándose y si no sabe, buena la idea, profe, gracias. Sí, entonces, en caso de que ustedes no tengan ni idea de cuál es, busquen cuáles son las que no son. Y vas a terminar hallando la que sí es. Bien, es por eso. Listo, es por eso que yo siempre les digo por qué no es la A, por qué no es la B, por qué no es la C y por qué sí es la D. Porque así es como uno fortalece ese sentido crítico, analítico y reflexivo del que tanto les hablo. Bien, pero si ustedes solamente dicen es la D, está bien, pero
no están estudiando como con la calidad que necesitan. Listo, entonces, ese es mi consejo. Cuando estén estudiando, justifiquen todo. ¿Por qué no es la A? ¿Por qué no es la B? ¿Por qué no es la C? ¿Y por qué sí es la D? Porque así se enteran súper bien. Listo, entonces, pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, esta pregunta, pues, como que asusta al principio porque como ese cuadrado, ese 2n, ese 3, pero es súper fácil. Si ustedes leen bien, puede ser muy, pero que muy fácil. Entonces, vamos a leer. Dice, en la figura se muestra una sucesión de cuadrados cuyos lados están en centímetros. Bueno, de pronto lo que debería explicar es eso, que es una sucesión. Una sucesión es un conjunto de datos o un conjunto de lo que sea que tienen como que una secuencia. Eso es lo que significa sucesión. Por ejemplo, hagamos el siguiente ejemplo. ¿Sí? Como para que les quede, para que no se les olvide. Si yo les coloco la siguiente sucesión, les voy a colocar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así. Uf. ¿A qué corresponde eso? ¿Cuál es la secuencia que están siguiendo? Pues N más aquí, 1, ¿no? pues aquí, sí, como, bueno, no tanto n más 1, sino lo que yo quiero que vean es que estos son los enteros positivos. Los enteros positivos. ¿Bien? Esa es como la secuencia. ¿Vale? Esa es la secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. Esos son los enteros positivos. Bien. Eso es. A ver, otro ejemplo. Si yo les coloco el siguiente conjunto, 2, 4, 6, 7, 8, bueno, 6, 8, 10 y así indefinidamente, ¿qué números son esos? Bueno, aquí a simple vista, pues uno puede ver que estos son los números pares. Números pares y positivos, porque también hay números pares negativos, pero pares positivos. Fíjense que todos siguen una secuencia, todos como que tienen algo en común. O sea que son pares. Bien. Hagamos un último ejercicio. Bien. Hagamos uno último, a ver si lo captaron. Listo. Estén pendientes. El que me diga cuál es como que la característica o cuál es la sucesión, les voy a regalar pre-IFES intensivo gratis. ¿Listo? Pre-IFES intensivo para que den clases conmigo todos los días. ¿Listo? Entonces estén muy preparados. El primero que lo diga, bueno, por el chat, ¿ok? Por el chat para que quede la prueba ahí. El primero que lo diga, se gana el pre-IFES gratis. Listo, de un momentico que me estoy acordando de cómo era. ¿Listo? Un momentico era... listo, a ver. Va a ser esto. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, Yo lo dije primero. 23. No, pero yo no les he dicho que lo digan. Yo no les he dicho que lo respondan. Bien.
Yo no he dicho nada. Listo, entonces, pueden decirlo a la cuenta de 1, 2, 2,5. No, yo no he dicho todavía que lo digan. ¿Por qué lo están diciendo? ¿Por qué están intentando responder si no les he dicho? Bien. Todavía no les he dicho, ¿verdad? Entonces, 1, 2, y ya saben, tienen que leer bien. Anda, chicos, no, tienen que esperar. No les he dicho, chicos, ¿bien? Listo. 1, 3, ya. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron, ¿sí? Se empieza a contar a partir de donde yo dije, pues, inicio, sí, ya. A ver quién fue el que lo dijo, de un momentico. Ahí sí fue Jesús Fernando, sí fue el primero que dijo primos, números primos, claro. Esos son los números primos. Bien. Tenían que esperar, chicos. Fíjate, los que se apresuraron le dijeron la respuesta a los demás. Entonces, cuando yo diga inicio en el chat, es que se empieza a contar. Bien. Entonces, ya se ve, Jesús, el chico que ganó, me manda un mensaje por privado y le regalo el Breakfast. Bien. ¿Quieren que hagamos otro? Para los que dijeron que no se vale. Sí, Sí, profe. listo, hagamos otro. Bien. Oh, profe, también esas sucesiones sale para hallar, por ejemplo, que los pentagos, creo que en décima par, algo así, cogen la n y pues esa n quiere decir el número que uno quiera. Entonces uno tiene que ir probando, pero no necesariamente tiene que ser la fórmula. Exactamente. Sí, eso aquí le estoy diciendo es como la característica, pero esto también se puede hacer con el n que ahora lo vamos a ver, también se lo voy a explicar, pero primero, como que vamos desde lo fácil primero. Listo. Listo, entonces vamos a hacer otro. Solamente voy a hacer este, uno y ya. El que responda a este, cuando yo diga, si lo responden cuando no digo, pues no vale. Bien. Listo. Entonces, espérense un momentico porque esta sí está complicadita. Esperen, me acuerdo cómo es que era. Listo, un minutico, vayan preparándose. Vayan preparándose mentalmente porque sí, esto es como un juego mental. Bien. Sí, listo, vayan preparándose. Ya saben, les voy a, a regalar prefix al que lo responde bien. Listo, esta va a ser 0, 1, 1, 2, 3, 5. Ya saben, si lo dicen cuando yo no digo, no cuenta. 5, 8, 13, 21, 34, 55. Y así. Listo. ¿Cuál es? El que lo diga en 3, todavía no. Todavía yo no le he dicho ya. Todavía no he dicho ya. Bien. Otra vez, fíjense, con el mismo error. Listo, entonces, el que lo diga a la cuenta de 1, estén pendientes. 1, 2, 2,5. 2,5. Bueno, esto va a estar reñido. Debe estar la gente con el, con el dedo en enviar. Listo. Listo. Vamos a hacerlo entonces a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo. El que lo diga ya. Listo. Uy. Bueno, ya. Bueno, en este caso gana el que tenga más internet, porque listo, el ganador fue Puka. ¿En serio? ¿En serio, Puka? Eso sí que no me lo esperaba. Ok. Sí, efectivamente, fue Puka. Fibonacci, sí, esta es la sucesión de Fibonacci. Bueno, yo no sé quién les enseñó eso,
Yo no sé quién se los enseñó, pero ¿Qué es sí. eso, profe? ¿Qué es eso? Pues ¿Qué es es eso? es ¿Qué una es eso? sucesión, Explica. es una sucesión de Google, sí, lo googlearon, claro, pues. Esto lo tenían que buscar en internet sí o sí. Bien. La sucesión de Fibonacci es una sucesión bastante famosa en el mundo de las matemáticas. Si no van a estudiar ingeniería o si no van a estudiar matemáticas, esto pues se les va a olvidar al rato, no, nunca lo van a ver, pero sí, es una sucesión muy famosa. Eso es todo. Sí, es muy conocida por eh, los matemáticos, los ingenieros. Bien. Entonces, sí, es eso. Oh, profe, ¿hasta qué hora damos hoy? Hasta las 6 tomamos un descanso y luego hasta las 7. Y luego a las 7 otra vez nos reunimos. Listo, entonces. Sí, Ale la sabe, sí, Ale, ¿para qué se usa qué? Pues em, se usa para un montón de cosas, pero en realidad para ir a la tienda no sirve. Por eso es que les digo que si no van a estudiar ingeniería, esto no lo van a ver nunca en su vida. Pero sí, era algo como que un dato curioso, como para que sepan que eso existe. Es la sucesión de Fibonacci. Es especial porque, bueno, porque se hace sumando los dos anteriores. Entonces, es eso. Tiene un montón de cosas para decir, pero obviamente no los voy a enredar con eso. Bien. El vuelto lo dan con esa sucesión. Listo. Bueno, es eso. Otra o miedo. ¿Quieren otra? Bueno, después. Después hacemos otra, pero ya con otro tema. Pero sí, ya saben, una sucesión es eso, un conjunto de números que tienen algo en común y que cumplen con una secuencia. Bien, eso pues es todo. Bueno, estas sucesiones, vamos a subirle un poquito el nivel. Estas sucesiones también suelen estar acompañadas de fórmulas. Bien, siempre suelen estar acompañadas de fórmulas. Por ejemplo, em, si yo les coloco esta sucesión 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues son los números, ¿verdad? Del 0 en adelante. Pero en matemáticas también se les suele dar como que, una fórmula para representar esa secuencia. ¿Listo? Por ejemplo, aquí la secuencia vendría siendo la letra N. Bien. ¿Qué representa la N? La N representa es la posición. La posición. Por ejemplo, el 0 viene estando en la posición 1. N pues es 1 porque es la posición 1, el primer número de la sucesión. Eso es lo que significa la N, la posición. Entonces, el 0 viene siendo 1, la posición 1. El 1 viene siendo la posición 2, o sea, N igual a 2. La posición 3 viene siendo N igual a 3. El número 3 viene siendo la posición 4. Bien, fíjense que la N no es el número. N no es el número. Porque fíjense que la posición 1 es 0. Es porque la posición no es el número que le corresponde. ¿Ok? Eso es como lo que toca saber. Aquí, la posición le corresponde un número, pero fíjense, la posición 1 es el 0. La posición 2 es el 1. La posición 3 es el 2. Y así, indefinidamente. Entonces, disculpa, entonces se podría decir que posición n más 1, pues incorrecto. Sí, bueno, ya luego lo que toca hacer es como hallar como que la fórmula que corresponda al conjunto.
¿sí? La fórmula que corresponde al conjunto. Eso pues, Pero eso, sí se podría decir posición n más 1. listo, vamos a probarlo. Bien, vamos a probarlo. Si yo digo que la sucesión es n más 1, vamos a decir que es n más 1. Bien, n más 1. Bueno, si yo digo que es n más 1, yo tengo que ir como que reemplazando para ver si concuerda. Bien. Ya saben que n es la posición. N es la posición. Entonces, si yo digo que n es 1, ¿sí? Si yo digo que n es 1, pues sería entonces 1 más 1. Eso da 2. Bien. Si yo cambio la n por 1 me da 2. Y fíjense que no concuerda. Bien. No concuerda porque en la posición 1 debe ir el 0. Me tiene que dar 0. Le corresponde el 0. Bien, entonces la fórmula no es esa. La fórmula viene siendo, bueno, ya lo dijeron por el chat. La fórmula viene siendo n menos 1. Porque si yo voy colocando, si yo voy reemplazando las posiciones, pues va a concordar con el conjunto. Por ejemplo, si yo digo que n es 1, o sea, voy a mirar la posición 1. La posición 1, pues, solamente toca reemplazar en la fórmula. Sería 1 menos 1, 0. Y miren que corresponde, ¿sí? A la posición 1 le corresponde el valor de 0. Bien. Eso es. Así es por eso que a las sucesiones también se les puede dar estas como que fórmulas. Bien. Hagamos otro ejemplo. Ya sabemos que la fórmula es n menos 1. Esa fórmula tiene que servir para absolutamente todos, ¿ok? Si yo digo que voy a calcular cuál es la posición 4, bueno, la posición 4, fíjense que le corresponde el número 3. Bueno, vamos a ver si tiene sentido. Fíjense, si yo cambio la n por 4, pues va a ser 4 menos 1, 3. Entonces, miren que sí corresponde. Cuando n es 4, el número es 3. Y sí corresponde. Bien. Para ver si entendieron, ahora voy a darles... vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Para también rifar otro prefect gratis. Yo le voy a poner otro conjunto y ustedes me van a decir cuál es la fórmula que le corresponde. ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula que le corresponde? Entonces, aquí sí toca estar más pendiente porque esto, claro, ya esto es más complicadito. La fórmula, recuerden, tienen que estar como, tiene que servirle a todas las fórmulas. Profe, pero yo he visto en algunos casos que hay veces que la fórmula solamente le sirve, por ejemplo, a las primeras posiciones, pero hay otras que no. Entonces, Entonces no es, entonces no se puede, entonces no es la fórmula que le corresponde. Porque si funciona con el primero, pero no funciona con los demás, ya no se puede, pues sí, sí. ¿sí? No sirve. Eso es algo que, esa fórmula tiene que servirle para todos los datos del conjunto. Bien. Entonces, bueno, les voy a buscar alguna y a ver. A ver quién la adivina. Bueno, no toca adivinarla, toca pensarlo, porque si no, no van a poder saber quién es, cuál es. Bien. Mm, listo, una que no sea tan difícil, porque claro, sacar la fórmula, eso no es fácil, ¿ok? Eso no es para nada sencillo, pero se puede, se puede.
Listo, deben 5 minuticos y se las busco. Listo, ya se la estoy buscando. Ya saben, el que lo responda bien, pues tiene para IFE gratis. No, es que los ejemplos que estoy buscando aquí son muy complicados. Sí, la idea tampoco es matarlos tanto, es solamente como para jugar un ratico. Bien. Listo, de un momentico, un momentico. Mm, Bueno, no encuentro ninguna, entonces me la voy a inventar yo. Sí, me la voy a inventar yo porque no encuentro ninguna fácil. Listo, entonces va a ser la siguiente. Ya saben, tienen que esperar a que yo le dé la señal. Si no, eh, si no, no cuenta. Entonces, va a ser esta. 0, 1. Bueno, no, 0, 1. 2. Bueno, ese es el primer término 0, segundo término 1. Listo. ¿Cuál es esa? Y así sucesivamente. Listo. ¿Cuál es esa a la cuenta de una? Cito. Cuando yo diga, bien, a la cuenta de una, a la cuenta de dos y a bueno, y también, bueno, por ejemplo, algo que se me olvidó contarles es que toca saber desde qué número van a empezar a contar, ¿verdad? Si van a tomar el n desde el 0 o desde el 1. Bien. Aquí pues yo se las voy a colocar desde el 1, sí, desde aquí. Sí, para que sea un poquito más fácil. Sí, desde ahí. Entonces, a la cuenta de 1, 2, ya. Bueno, ya lo dijeron. Ya lo dijeron. A ver, Nalibes copió algo ahí súper, súper extraño. Ok. Alex, pues Alex casi lo dice, pero mencionó una X y esa X, ¿de dónde sale? Bien, o sea, me imagino que como pensaste que la fórmula X es n al cuadrado, pero la que lo copió realmente bien fue María Ángel, claro, n al cuadrado. Bien. N al cuadrado, porque cada posición elevada al cuadrado da el número. Bien. Esta posición pues sería 1 al cuadrado. Esta es la posición 2 al cuadrado. Esta es la posición 3 al cuadrado. Esta es la posición 4 al cuadrado. Y esta es la posición 5 al cuadrado. ¿Sí ven? Esa es la sucesión. Entonces la fórmula es n, que es la posición al cuadrado.
Bien. Ni idea. Bien. Sí, Alex casi la da, pero puso una X ahí que ni idea. Bien. Entonces, claro, era eso, chicos. Eso era todo. Pero ya saben, ¿qué es lo que tocaba saber? Es que esa fórmula que acabamos de hallar debe funcionar para cualquier número que esté en ese conjunto. Bien. La que esté en ese conjunto. Bien. La que coloqué no era. Ah, pues no sé, pero María Ángel fue la primera que lo dijo. Sí, María Ángel me parece que fue la primera que dijo n al cuadrado. Bien. Sí, María Ángel, n al cuadrado. Listo, entonces, ya sabes, me mandó un mensaje por privado y yo la tengo en cuenta para regalar el Pre-ITFES. Entonces, sigamos entonces. Ahora sí vamos a responder la pregunta. Sí, eso era como que un poquito de contexto para que vean que sabiendo estas cositas ya luego esto queda pues súper sencillo. Listo. Listo. A ver, espérense. Ahí. Y si digo que el dominio del conjunto n cuadrado estaría bien, pero es que esto no es una función, el dominio es para funciones. Esto no es una función. Bien, aquí no estamos hablando de funciones. ¿Sí? Es por eso que no te lo valí. Bien, porque una sucesión, esto no es una función. Una sucesión es un conjunto de números. ¿Vale? Es por eso. Bueno, también antes de responder quiero hablarles de algo que estaba viendo en el chat, pero no hablé cuando era. En el chat vi que algunas personas están como que molestas porque hay chicos que responden en el chat, porque fíjense, ya están diciendo la A, entonces a algunos les molesta eso porque, claro, quieren que yo lo explique, pero les recuerdo algo. Saber la respuesta, eso es lo de menos. Si hay gente que dice que es la A o que dice que es la B, si dice que es la D, eso es lo de menos. Eso pues, eso no importa mucho. Lo más importante es que ustedes sepan por qué es la A. Bien. O por qué no es. O por qué no es la B. O por qué sí es la C. Eso es como lo más importante que toca saber. Bien. Entonces, si dicen la A, la B en el chat, eso pues no afecta en nada. Bien, porque ustedes no están aquí para memorizar preguntas. Eso es algo que no les recomiendo, como memorizarse que en la 47 era la A. Eso no les va a ayudar para nada en el ICFES. Es por eso que yo no le digo nada a los que están respondiendo en el chat. Bien. Entonces, ahora sí vamos a responder. Dice entonces, ahí tienen la sucesión de cuadrados. Y luego dice, el área de los cuadrados de la figura se especifican en la tabla. Bueno, ahí está la posición y ahí está pues el área de esos cuadrados. Ahora dice, la expresión que representa el área del cuadrado en términos de la posición n es, bueno, aquí lo que te están pidiendo es que encuentres la fórmula, que encuentres la fórmula que funciona, ¿vale? Eso es como lo único que te están pidiendo. Y también ten en cuenta la n de arriba, la n que está arriba y la de abajo, porque hay una que está al cuadrado y la otra no. La otra está multiplicando. Exactamente, claro, todo eso cambia, Sí. pero ¿qué es lo sencillo? Lo sencillo es que ustedes no tienen que pensarlo. Ustedes solamente No, tienen que mirar probar. cuál es la que funciona. De pronto alguien que ya sepa, pues la dice, uy, es esta, de una, hacia el ojo. Pero si ustedes no pueden verlo, pues tienen que ir probando. Bien. Tienen que ir probando. Ya saben que esa n representa la posición y esa posición pues le corresponde un área. Entonces, un consejo que yo les podría dar en este tipo de preguntas es que no empiecen con el primero. No empiecen a probar con el primero porque
ese casi siempre funciona en más de una opción de respuesta, ¿vale? Empiecen a probar como de pronto con el de la mitad o el último, pero, ¿sí? A ver si les funciona, pero si empiezan con el primero, lo más probable es que se repitan y les toca volver a probar, entonces ya saben, vamos a probar con la A ver, porque es la que la mayoría está marcando. Entonces ya saben que la N es la posición. Eso es lo que representa la N. Entonces, si yo voy a calcular la posición 3, tengo que cambiar la N por 3. Bien. Solamente tengo que cambiar la N por 3. Bien. Sí, probar con una posición un poco mayor porque así de pronto ya les da la respuesta de 1. Entonces, hagamos eso. Sería 2 por N, pero N es 3, más 1 al cuadrado. Fíjense, lo único que hice fue cambiar la N por el número 3. Bien. La N por el número 3. Entonces, pues, vamos a hacer esto. Lo único que toca hacer es hacer esto. Si da 49 es porque está bien. Entonces, 2 por 3, 6. ¿Sí? Primero se hacen las multiplicaciones. Ojo con eso, ¿ok? Primero se hacen las multiplicaciones y luego las sumas. Entonces, 2 por 3, 6. Y queda más el 1. Entonces, 6 más 1, 7 al cuadrado. Y 7 al cuadrado da 49. Bien. Eso quiere decir que está bien. ¿Vale? Eso quiere decir que está bien. Si de pronto tienen la duda, pues probemos con la posición 4. Probemos con la posición 4. Ahora vamos a cambiar la N por 4, pero con la misma fórmula. Entonces sería 2 por 4 más 1 y todo al cuadrado. Entonces, 2 por 4, 8 más 1. 8 más 1, 9. Y 9 al cuadrado da 81. Eso quiere decir que efectivamente es la A. Bien. Y ya. Eso es todo. Fíjense que yo le expliqué un poco de cosas, pero esto es más como para que sea más fácil, como para que lo entiendan mejor, pero si el día de la prueba real ustedes se encuentran con algo que no tienen ni idea de cómo se hace, no se asusten. No se asusten, solamente léanlo bien y hagan sus análisis. Bien, lean con Profe, qué pena. mucha atención. El área para allá el área es base por altura, ¿cierto? Sí. Dividido entre 2, ¿cierto? No, eso es para el triángulo. Ah, de verdad, qué pena, sí. Sí. Sí, Estos eso son cuadrados. para allá el área es base por altura. Sí. Entonces yo me guié por eso, porque es si digamos, si uno va a hallar, digamos, la parte de la área de los cuadrados, es más fácil así, porque con 2, entonces sería la base y la altura. Pues sí, Y la elevación, porque pues sí, todo pero número tiene que estar elevado. sí. Claro, pero en la B también está elevado. Entonces, mi consejo para que tú lo confirmes es que lo pruebes, sí, que lo pruebes. Bueno, aquí me dicen, ¿de dónde sale el 2? El 2 sale de la fórmula que estamos probando. Estamos probando la opción A. Fíjate que en la opción A está 2 por n más 1 y todo elevado al cuadrado. Lo único que estamos haciendo es ir probando la n. ¿Sí? Ir probando, cambiando la n para ver si corresponde con la tabla. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo es probando la opción A y sí, la opción A es la correcta. Ah, profe, y también ten en cuenta que hay, en este caso no, porque no está dando la fórmula, pero hay una que primero se multiplica y luego se suma, porque si no, te sale malo. La Sí, puedes probar. depende de... Sí, depende Pitágoras. del ejercicio, claro, depende del ejercicio. Bien, depende del ejercicio.
Pero fíjense, vamos a probarla con otra opción. Vamos a probarla con otra opción para que vean por qué es la A. ¿Sí? Vamos a probarla, por ejemplo, con la opción D. Fíjense, la opción D es 3 más 2n todo elevado al cuadrado. Esa es la fórmula de la D. Vamos a ver si corresponde con la tabla, porque la n siempre es la posición. Bien, entonces, vamos a probarla con la posición 2. ¿Sí? O con la primera, sí, con la primera para que no sea tan, tan grave. Entonces, vamos a probarla con la posición 1, o sea, la n, yo la voy a poner que es 1. Entonces sería 3 más 2 y la n la cambio por 1. Bien, entonces sería 3 más 2 por 1, 2 elevado al cuadrado. Ya solamente es como que hacer la operación. 2 por 1, 2. Bien. 3 más 2, eso da 5. Y 5 al cuadrado da 25. ¿Vale? Entonces, fíjense que no concuerda porque la posición 1 debe estar el 9, no el 25. El 25 está en la posición 2. Entonces, por eso es que no puede ser la D, porque no concuerda la posición con el número que le corresponde. A la posición 1 le corresponde el 9. Y fíjense que si yo lo pruebo con la posición 1, me da 25. Entonces, no puede ser por eso. ¿Listo? ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Bueno, entonces, de forma general, Entonces, profe, sí, entonces puede ser las dos opciones, ¿cierto? Entre la A y la B, porque ya hice el cálculo y todo me dan lo mismo. En la A y en la B. Me da ok, el mismo. Mira, ya está multiplicando y no está listo. al cuadrado. Sí, O sea, no al uno cuadrado, está sino que está multiplicando y el otro exponencial. Mira, uno está n exponencial. a la n, ¿sí? 2 a la n. Es diferente. No Bien. se puede dar lo mismo. No puede dar lo mismo. Pero fíjense lo siguiente, para que vean lo cochino que es el IPFES, para que vean por qué es que no les aconsejo que como que lo hagan con el primer número, sino que prueben con otros. Por ejemplo, vamos a probar con la B. La B es 2 elevado a la n más 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa es la fórmula de la B. Vamos a probarla con el 1. Bien. Vamos a probarla con el 1. Entonces sería 2 a la 1 más 1 al cuadrado. Y 2 a la 1 da 2. Y 2 más 1 da 3. Y 3 al cuadrado, 9. Entonces ya. Lo que mucha gente hace es que marca la B porque, ya me dio. Fíjense que la posición 1 concuerda con el 9, ya. Más 500, ya. Voy a sacar 600 en esa prueba porque fíjense que estoy on fire. Pero, como yo les había dicho, no prueben con el primero, sino que prueben con otro porque el primer número siempre el IFES como que se los coloca igual para que se confundan. Bien. Sí, profe. Entonces, como decía el muchacho, entonces sería uno está multiplicando y el otro está en exponente. Y ya Sí, pasando con la posición 3 ya no da el mismo resultado. exacto. Vamos a probarlo con la posición 3. Sería Va a dar entonces diferente. 2 a la 3 más 1 al cuadrado. Entonces sería 2 a la 3, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Bien. Entonces queda 8 más 1. Bien. 8 más 1 da 9. Y 9 al cuadrado da 81. Fíjense que ya con el 3 no da. ¿Y por qué con el 1 sí da? Es porque lo que les decía al principio, cuando estaba explicando el tema, esa fórmula tiene que valer para todos. Si funciona para el primero y no para los demás, no puede ser.
Bien, porque la idea de sacarle fórmula a las sucesiones es que en esa fórmula ya se puedan, queden como que expresadas todo el conjunto. Bien. Entonces, por eso es que les aconsejaba que no prueben con el primero, sino con otro, con el de la mitad o con el último, porque los primeros siempre el ICFES los coloca para que se confundan. Y lo peor es que uno cree que está bien, uno cree que está bien porque sí, me dio el primero. Y entonces uno sale de la prueba ICFES súper contento. Luego cuando uno está hablando con los compañeros, dice, ¿cómo te fue? No, me fue excelente, terminé en 1 hora esa prueba ICFES. ¿Sí? Me demoré media hora respondiendo la primera sesión. Parece mentira, pero sí, es algo que pasa. Pero fíjense, esos que suelen terminar de primero son los que más caen en las trampas del ICFES. Bien. Te hice la prueba ICFES en media hora, sí. Claro, no crean que es mentira. Cuando ustedes estén en la prueba ICFES, van a ver a la media hora, a los 40 minutos, van a ver a gente caminando por los pasillos. Entonces, ustedes no cometan ese error por nada del mundo. Si la prueba dura 4 horas, estén hasta el último minuto ahí leyendo y releyendo, buscando las que de pronto estuvieron dudosas, respondiendo las que dejaron para el final y así. Bien, para que no se dejen engañar por la prueba ICFES. Bien. Eso es todo, chicos. ¿Alguna duda? Sí, entonces, claro, ahí me están preguntando, profe, pero la A y la B son iguales, pero son iguales para el primero, pero no para los demás. Bien. Es eso. Dice entonces, ¿alguna duda, chicos? Ninguna, profe. No, señor. Listo. Antes de seguir, les voy a pasar la asistencia para los chicos que están haciendo el esfuerzo de asistir a clase. Claro, porque esto es gratis, pero quiero que sea un esfuerzo de ambos. Bien. Sí, me importa más que hayan pocos, pero que estén aprovechando y no tener 1000 estudiantes y que de esos ni la mitad asista. Listo, prueben ahí si sirve el link y ahí marcan pues. Van marcando. Bien. Ya saben, los que toman clases conmigo de intensivo, no es necesario que marquen esa asistencia. Es solo para los que dan clases gratis. Bien. Listo. Listo, chicos. Entonces, mientras tanto, vamos a ver la siguiente pregunta, que tiene que ver con algo que yo expliqué ayer. Sí, eso es como la ventaja de dar clases conmigo todos los días, que les puedo explicar más temas. Este tema, esto es configuración electrónica. Esto más o menos lo vimos ayer, entonces nos va a servir para repasarlo. Bien. Listo. Vamos a leer entonces. Dice, a continuación, se presenta la configuración electrónica del magnesio en su estado neutro. Bueno, aquí les voy a explicar varias cositas importantes. Esto de configuración electrónica, esto es un tema seguro. Bien. Muy, pero que muy seguro. Bien. Por eso es que es importante que lo revisemos. Se los voy a escribir aquí en grande. Están diciendo que el magnesio, Mg, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2. Bien. Yo sé que esto confunde a muchos, pero vamos a intentar explicarlo de una forma sencilla. Sencilla, pero precisa. Bien. La configuración electrónica sirve para una cosa. La configuración electrónica para lo que se usa es para una cosa y es para saber cuántos
cuántos electrones hay en un átomo. Para eso la configuración electrónica, para más nada. Para saber cuántos electrones, en química, electrones se representa con ese símbolo, una E y un menos. ¿Por qué los electrones tienen carga negativa? Es por eso que se coloca E menos. La E de electrones y el menos, pues, porque son negativos. Bien. Entonces, sí, la configuración electrónica como que lo más importante, obviamente se usa para más cosas, unas más complejas que otras, pero lo más importante es eso, saber cuántos electrones hay en un átomo. Y bueno, cuando ustedes le dan una configuración electrónica, el número de átomos se los da los números pequeños, estos numeritos que están aquí. Esos números pequeños son justamente la cantidad de átomos que hay, no, la cantidad de electrones, perdón, la cantidad de electrones que hay en un átomo. Esos son los números pequeños, la cantidad de electrones que hay en ese átomo de magnesio. Entonces, si yo quiero saber cuántos electrones hay en este átomo, solamente tengo que sumar los números pequeños, no los números grandes, ¿ok? Esos números grandes no son la cantidad de electrones. Bien, la cantidad de electrones son los números pequeñitos, los exponentes. Entonces, este átomo tiene, pues si yo quiero saber cuántos electrones tiene, solamente tengo que sumar los números pequeños, o sea, 2 más 2 más 6 más 2. Esos son los números pequeños, o sea, 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12. Bien. Esa viene siendo la cantidad de electrones, ¿bien?, que hay en ese átomo. ¿Vale? Que hay en ese átomo. Eso es todo. Eso es todo. Los números grandes vienen siendo los niveles de energía. ¿Qué vendría siendo esto? Explicado de forma fácil, los niveles de energía vienen siendo algo como esto. Vienen siendo, ustedes saben que los electrones siempre se pintan como con unas órbitas y aquí dentro está el núcleo. Aquí está el núcleo y hay como que unos electrones dándole vuelta en unas órbitas. Bueno, esas órbitas, esas vienen siendo como los niveles de energía, o sea, los números grandes. ¿Vale? Los números grandes son los niveles de energía, que vienen siendo como esas órbitas. Entre más órbitas tenga, pues tiene más niveles de energía. En este caso, este átomo tiene 3 niveles, o sea, 3 niveles de órbitas. Bien, eso es como explicado de forma sencilla. Pero lo que más nos importa con la configuración electrónica es eso, la cantidad de electrones, porque para eso es que se hace, para ver cuántos electrones y también cuántos electrones hay en cada nivel o en cada órbita. Bien, entonces eso es la configuración electrónica. Eso es como lo más preciso. Bien. Bueno, veo que varios estudiantes salieron, sí, por eso es que no quería mandarles la asistencia tan rápido. Pero bueno. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice entonces, cuando un elemento se combina con oxígeno, forma MgO. Cuando ese elemento se combina con el oxígeno, forma ese compuesto. Su estado de oxidación cambia. Ahí hay otra palabrita interesante, ¿verdad? Estado de oxidación, eso también se los voy a explicar ahorita. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora dice, teniendo en cuenta que la suma de los estados de oxidación de los dos átomos que conforman este compuesto debe dar igual a 0,
y que el estado de oxidación del oxígeno es -2, ¿cuáles son el estado de oxidación y la configuración electrónica del magnesio en el MgO? Bueno, parece difícil, ¿verdad? Parece complicado, pero es súper sencillo, chicos. Aquí está, MgO. Ese es como el compuesto que se están pidiendo, ¿vale? Es el compuesto que se están pidiendo. El estado de oxidación, aquí se los voy a repasar y también para los que no dan clases conmigo todos los días también les va a servir mucho esto. El estado de oxidación hace referencia a cuántos electrones pierde y cuántos electrones gana un átomo. Bien. Por ejemplo, ¿sí? Cuando un átomo gana electrones, se coloca positivo. No. Se coloca negativo. Sí, porque aquí viene la confusión. Negativo. ¿Bien? Fíjense lo siguiente, presten mucha atención. Cuando un átomo gana electrones, se coloca negativo. Bien, pero profe, pero si negativo quiere decir que pierde. Pero no, en química es lo contrario, ¿bien? Es lo contrario. Cuando un átomo gana, se coloca negativo. Y cuando un átomo pierde electrones, ¿sí? Pierde electrones, se coloca positivo. Positivo. Bien. Eso es como lo que toca saber aquí. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápido y nos devolvemos a la pregunta. Bien. Vamos a tomar como ejemplo a Valle, ya que está ahí. No sé si ese será tu nombre real, pero bien, es bonito, suena bonito. Bien. Tomemos a Valle, ya que está ahí en el chat. Bien. Tomemos a Valle como ejemplo. Y vamos a tomar bueno, hay unos tres punticos, pues, a Juan. Listo, tomemos a Juan. Listo, tomemos a Juan para el ejemplo. Bien. Entonces, y los 3 puntos, pues, pues no, tú no tienes nombre, te vamos a colocar 3 puntos. Listo, tienes que colocar su nombre porque esto va a ser un ejemplo de la vida real. Bien, supongamos que Juan y Valle, los dos sacaron 500 en la prueba ITFES, los dos se fueron para Harvard y allá se encontraron. Y allá dijeron, mira, tú dabas clases con Sebastián, yo también, entonces se conocen por allá en Harvard o en el MIT. Bien. Entonces, por cosas de la vida, pues Juan y Valle terminan siendo pareja, porque claro, para recordar los viejos tiempos, entonces terminamos siendo pareja. Bien. Y allá en Estados Unidos, supongamos que Juan le dice a Valle, bueno, vamos a comer una pizza. Vamos a comer una pizza, una rica pizza. ¿Listo? Juan le va a invitar una pizza. Bien. Claro, bueno, eso también puede pasar. De aquí de este Preife también se pueden formar parejitas. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Listo. Entonces, ahora sale que Chale es Valle es un hombre. Uy, pues en ese caso, pues sí. ¿Qué importa, verdad? Sí. No. Bueno, no importa si es hombre o mujer. Supongamos que síganme juego. Bien. Listo. Entonces, supongamos que Valle tiene
tiene 7 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 electrones de valencia. Bien, porque la pizza, para que se puedan comprar la pizza les va a costar 8 electrones. Bien, 8 electrones de valencia. O sea, electrones que valen. Los electrones de valencia son los electrones que valen. Bien. Entonces, Juan es súper inteligente, pero no es adinerado. Entonces, solamente tiene un electrón de valencia. Bien, porque Juan es súper inteligente, súper pro, sacó 500, pero sí, su riqueza está en su cerebro, no en la billetera. Bien. Entonces, Valle le dice a Juan, bueno, pues como la pizza vale 8, tú me das ese electrón de valencia y yo la compro. Así de sencillo, ¿verdad? Bien. Juan sin llorar. Eso es lo que está pasando. Valle le dice a Juan, mira, como tú tienes un electrón de valencia y yo tengo 7, pues vamos a completarlo. Bien. Vamos a completarlo porque Valle no es de esas chicas, bueno, en caso de, suponiendo que es una chica, Valle no es de esas chicas que se pone súper pesada y si, no, y si el chico no tiene plata, entonces no sale a ningún lado. Bien. En caso de que seas hombre, pues, perdón, ok, no te tocaba, bro. Pero supongamos que es chica. Entonces, lo que hace Juan es que le da su electrón de valencia y ya, pues queda con 8. Queda con 8. ¿Listo? Queda con 8, pero uno fue que se lo dieron. O sea que Valle ganó un electrón. Bien, ganó un electrón. Es por eso que se va. Y ya sabemos, cuando gana, se coloca negativo, o sea, -1. ¿Por qué -1? Negativo porque está ganando y 1 porque ganó un solo electrón. Si estuviese ganando 2, pues sería -2. Si estuviese ganando 3, sería -3. Y así sucesivamente. Bien, como Valle ganó, entonces, pues se coloca negativo y 1 porque ganó 1. Y Juan perdió, bueno, no perdió, cedió su electrón, entonces, como perdió un electrón, se coloca +1. Bien, +1. ¿Listo? +1. Entonces, no, le estoy explicando esto así es para que no se confunda, porque a veces cuando dicen menos, entonces lo confunde porque fue que perdió electrones. Y no, en química, cuando uno le coloca -1 al átomo, quiere decir que ganó electrones. Como lo contrario, ¿sí? Lo contrario. Bien. Entonces, si se dan cuenta, Valle quedó con -1 y Juan con +1. Es por eso que en química hay la reglita de que los estados de oxidación siempre deben sumar 0. O sea, +1 y -1, eso da 0. Bien. Y esos son los estados de oxidación. ¿Cuánto gana y cuánto pierde? Bien. El estado de oxidación de Valle viene siendo -1 y el estado de oxidación de Juan es +1. Y cuando yo sumo los estados de oxidación, siempre tiene que dar 0. Bien. Eso es todo, chicos. ¿Alguna duda? Esos son los estados de oxidación. ¿Cuánto gana y cuánto pierde un átomo? Y la suma de los estados de oxidación siempre tiene que dar 0. Bien. Todo claro, profe. Química inversa. Si Química le inversa. pasa esto, es -1. Si química inversa y ya, suave. Sí, bastante suave. Bien. Ahora le hacemos bullying. Bien. Listo, entonces. ¿Por qué les dije que Valle está unido con Juan? Porque
es porque nos estamos imaginando que ellos son átomos, o sea, que ellos están enlazados químicamente. Es por eso que les coloqué el ejemplo de que eran pareja. Entonces, en una pareja de átomos, cuando están unidos, la suma de los estados de oxidación debe dar 0. Bien, era eso. Listo, entonces, hagamos lo mismo con esto, con el MgO. El Mg, pues ya saben que es magnesio y el oxígeno, pues, es la O. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Ahí te lo dan. Ahí te lo dan. El estado de oxidación es -2. Te lo da el enunciado. Y eso también lo tienen que saber de memoria, ¿ok? El oxígeno siempre, su estado de oxidación es -2. ¿Vale? Entonces, ¿cuál debe ser el del magnesio? Pues exactamente el mismo ejemplo de Valle y Juan. Bien. +2. Exacto. La suma siempre tiene que dar 0. Entonces, la única forma de que esto sea 0 es que el magnesio sea +2. Porque +2 y -2, eso da 0. Bien. Exacto, muy bien, chicos. Sí, ahí lo estaban diciendo en el chat. Excelente. Bien. Si yo coloco otro número, por ejemplo, si yo coloco -2, eso no da 0. Porque -2, eso da -4. Bien, entonces, por eso es que es muy importante eso del signo. Es por eso que aquí es +2 el magnesio. Solamente con saber que el oxígeno es -2, ya podemos saber que el del magnesio es +2. Bien. Exacto, entonces, el oxígeno ganó y el magnesio perdió electrones. ¿Listo? Entonces, ya podemos descartar, ¿verdad? Ya podemos descartar la B, que dice que el estado de oxidación es -2, y la D también se descarta. Porque el estado de oxidación es +2, no -2. Bien. Entonces, yo les había dicho, bien, yo les había dicho que la configuración electrónica sirve para saber cuántos electrones tiene, ¿verdad? Eso fue lo primero que vimos. Bien, entonces, esta es la configuración electrónica original. Esa que le estoy colocando ahí, la primera que yo dibujé, esa es la original. Bien, o sea, sin estar unido a nada, sin estar unido al oxígeno. Pero cuando se une al oxígeno, ya sabemos que pierde 2 electrones. ¿Por qué pierde? Porque es positivo. Bien, no se vayan a dejar confundir. Cuando es positivo es porque pierde electrones. Entonces, en la configuración electrónica tengo que quitarle 2 también. Bien. Tengo que quitarle 2 electrones porque eso es lo que acabamos de ver. Cuando se une con el oxígeno, el estado de oxidación es +2. O sea que pierde 2 electrones. Entonces, como la configuración electrónica me dice el número de electrones, tengo que quitarle 2. Los 2 que perdió. O sea que le toca quitarle estos 2 últimos. Bien. Voy a quitarle ese 2. Se lo voy a quitar. Entonces, si yo le quito ese 2, pues también se me va el nivel de energía. Bien, porque si no hay ningún átomo, si no hay ningún electrón en el nivel 3, pues, ¿para qué lo voy a colocar? Si no hay ningún electrón, si nada más habían 2 y se los voy a quitar. Bien. Entonces, sí, los números grandes solamente representan los niveles de energía. Mira, bueno, de nuevo, una vez más. Una vez más. Esta es la configuración electrónica original. Bien, original. Los electrones son los números pequeñitos, los que les subrayé ahí en amarillo.
Bien. Los que yo les señalé ahí en amarillo, o sea, los números pequeños, son el número de electrones. Ya, el número de electrones. Entonces, si ya yo acabo de decir que el magnesio pierde 2, pues tengo que quitarle 2 electrones. Tengo que quitárselos, porque ya sabemos que el magnesio está perdiendo 2 electrones. Entonces, si los números pequeños son los números, es el número de electrones, entonces tengo que restar lo que estoy No, pero perdiendo. yo lo veo de otra forma. Ujú. Y creo que puede ser como un poquito de pronto más fácil. Ajá. Porque usted ponga M, G y O, y el oxígeno, magnesio y oxígeno. Sí, aquí está. Porque a mí me quedó con la curiosidad, porque sabemos que el oxígeno trabaja con -2. Y el número, Ajá. el que está señalado con amarillo, siempre va a quedar positivo porque es el primero, es una regla. Entonces, así como que de pronto es más fácil cuando haya otros ejercicios. Ah, pues sí, sí, eso ya lo hemos visto, claro. Sí, claro, ya sabemos por qué es positivo, ¿verdad? Porque tiene que dar 0. Si yo estoy explicando es por qué se quita 2. Se quita Ah, 2, tengo que quitarle 2, ¿vale? Tengo que restarle ese 2. Lo voy a, para que lo entiendan mejor. Ese 2 que está aquí, eso indica que hay 2 electrones. Bien, indica que hay 2 electrones. Bien. Entonces, tengo que quitárselos porque ya sabemos que el magnesio está perdiendo 2 electrones. Entonces, tal cual, solamente tengo que quitárselo. Y fíjense cómo me queda. Y siempre se tengo que restar desde el último, no desde el primero, se resta desde el último. Bien. Entonces, eso era todo. ¿Cuál es la respuesta? Ya quitándole esos 2 electrones, me queda la C. Tal La cual. respuesta ¿Sí? Queda la C, porque es la única que dice esa, que se le quitaron los 2 electrones. Bien. En la opción A, lo que hicieron fue agregarle más electrones en la opción A, entonces es por eso que no puede ser. Sebastián, ¿puedo leer un momentico la pregunta que me está diciendo? Ay, teniendo en cuenta. Ay, donde dice el acento no es mejor. ¿Sí? Listo. Cuando dice el estado neutro, significa que no hay ninguna carga o solamente está así. Esta oxidación, ¿cómo, en dónde? ¿Cómo así? Cuando dice aquí, a continuación se representará la configuración electrónica del magnesio en estado neutro. El estado Ajá. neutro significa que no hay carga, ¿cierto? O Exactamente. todavía. O sea, que no ha perdido ni ha ganado nada. Exactamente. Es lo que significa estado neutro, que no ha perdido ni ha ganado nada. O sea, la configuración original. Que no Bien. se sabe, como tal. Sí, o sea, no es que no se sabe, sino que no tiene carga. Porque el estado de oxidación es cuánto gana y cuánto pierde. Entonces, si no ha perdido ni ha ganado, pues no tiene estado de oxidación. Bien, es eso, bien. Sebastián, ¿Sí? una pregunta. Entonces, pues de acuerdo a que el oxígeno tiene -2 y el magnesio pues es +2, obviamente pues el magnesio va a ser el positivo, ¿no? Ajá. Porque ganó. Porque Eh, perdió. perdió, eso Sí. perdió. Entonces, de acuerdo a eso, pues se quita ese nivel de energía de 3 porque pues no tiene ningún sentido en que no haya ningún electrón ahí, porque ya lo cedió. Exactamente. Exactamente. Tal Ah, ok. cual. ¿Sí? Por eso es que también se quita el 3, porque bueno, se los voy a dibujar aquí de otra forma, para que lo vean mejor. Ese átomo, el original tenía 3 órbitas, o sea, 3 niveles de energía. Bien. En el primer nivel de energía, o en la primera órbita, pues aquí está el núcleo. En el primer nivel de energía tiene 2 electrones.
¿Por qué 2? Porque tiene el 2, pues, ahí. Tiene el número pequeño es 2 y los números pequeños son la cantidad de electrones. ¿Vale? Y el número grande es la órbita en la que está, el nivel de energía. Si está el número 1, pues es porque está en la primera órbita. Esto es mucho más complejo, pero es para que lo entiendan, ¿vale? Listo, entonces, en el segundo nivel, esto era 3p2. En el segundo nivel de energía, fíjense que tiene 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. En la segunda órbita tiene 8 porque fíjense, 2 más 6, porque ambos tienen el nivel 2. Bien. Para los que se están preguntando, esa S y esa P, eso se llaman subniveles de energía. Por esto, pues, esto es más complicado, pero como lo más importante es que sepan esto. Eso de qué significan los números pequeños. Y el nivel 3, pues, fíjense, ya cambió al número grande. El número grande es 3 y el número pequeño es 2. Entonces, tiene 2 niveles de energía, 2 electrones en el nivel 3. Entonces, cuando se une con el oxígeno, fíjense que pierde 2 electrones. Pierde 2 electrones. Entonces, toca quitarle este electrón y este electrón. Bien. ¿Por qué quitamos los últimos? Porque esos son los más fáciles de quitar. ¿Cuáles son más fáciles de quitar? ¿Esos que están a lo último o los que están más cerquita del núcleo? Bien. Los más fáciles de quitar son los que están en los últimos niveles. Porque los que están cerquita del núcleo, esos no son fáciles de quitar. Tendría que quitar pues en orden, ¿no? O sea, exacto, sí. El último, segundo y así. Exactamente. Entonces, yo voy a quitar 2 porque ya sabemos que pierde 2. Si yo quito esos 2, fíjense que ese nivel queda sin nada. Entonces, también lo quitamos porque no va a quedar ningún electrón en ese nivel. Y por eso es que nosotros borramos el número pequeño, que significa los números de electrones, y también borramos el número grande, porque en ese nivel se quedó sin electrones. Y por eso, fíjese, eso es lo que está en la C. Muy bien, entonces, sí. Entonces, vamos a tomarnos un descanso de 1 hora. Un descanso de 1 hora y regresamos a las 7. Voy a volver a mandar otra asistencia porque fíjense, empezamos con 110 y ahora hay 69. Bien, entonces, sí, eso es lo malo, que cuando yo mando la asistencia ya la gente empieza a irse. Pero bueno, para la clase de las 7 también voy a volver a mandar una asistencia y los que no la llenen, pues, es porque no están comprometidos con el grupo. Sí, ya yo voy a terminar la sesión y yo les vuelvo a mandar otro link a las 7. Bien. Hasta pronto, chicos.